noches, soy Omar Mariluz y esto es Nada Está Dicho. Varias cosas han pasado durante el fin de semana, pero primero, mañana juega Perú. Mañana juega Perú ante Australia y tenemos que ganar. Vamos a ganar. Perú es favorito, según todas las casas de apuestas. Ojo, Perú es favorito para ganarle a Australia. Perú no se puede ir, Perú no se va a ir de este mundial sin meter un gol. Vamos a meter un gol, va a haber. Un gol tiene que haber. Y nada, Perú ha hecho, hay que decirlo, no tuvimos los resultados que queríamos, se va a despedir del Mundial y tiene que despedirse con honor. Ahora sí vamos a los temas polémicos, por decirlo menos, porque el Tribunal Constitucional ya admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad que presentó un grupo de congresistas, de 33 congresistas. Esto va a tener su proceso, esto va a demorar un tiempo, ya le hemos dicho, no hay muchas vías legales, entendemos, a menos que se presente un proyecto de ley derogando la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Esto puede tardar, entendemos, entre 6 a 9 meses, según la opinión de varios expertos. Ojo, no estamos contando que se está afectando no solamente a municipalidades, gobiernos regionales, al propio ejecutivo, a los ministerios, al gobierno central, sino a empresas públicas. Estamos hablando de, por ejemplo, Sedapal, si tiene que hacer anuncios de corte de agua y ponerlos en medios privados. Estamos hablando de las cajas municipales de ahorro y crédito que mañana van a dar una conferencia de prensa para hablar justamente de su nivel de afectación. Y hay una serie de repercusiones que parece que esta ley no está, digamos, analizando. Ese es un tema que vamos a tratar. Otro tema importante es lo que hemos visto también el fin de semana con los textos que se reparten a los chicos en el Perú. ¿Qué están leyendo los muchachos que estudian en colegios públicos? Hemos visto textos que realmente llaman la atención en libros de comunicación. Una cosa que uno dice, esto lo pudimos haber leído en un texto del año 1617, por decirlo menos. Y leo algunas ideas que hemos visto ayer en Cuarto Poder, donde fue el ministro de Educación Alfaro, y yo me quedé, digamos, sorprendido. Un parrafito pequeño. Retrasar el inicio sexual puede traer varias ventajas. Una de ellas es que se estará libre del miedo a la maternidad no deseada. Esta es la más suave. Esta es la polémica. Sostener la virginidad, al menos hasta los 24 años, puede brindar el espacio reflexivo necesario para elegir bien y formar una pareja comprometida. Sostener la virginidad hasta los 24 años. O sea, ya de por ahí entendemos que se lo piden solamente a las chicas, no a los chicos. Que sean vírgenes hasta los 24 años. Le piden castidad a los muchachos. ¿Qué va a pasar cuando el profesor vaya a un salón de clases y a los muchachos de 5º año de media les diga, chicos, chicas, sean vírgenes hasta los 24, sean castos hasta los 24? Se van a reír en su cara, ¿Por qué? Porque eso no va y contrasta abiertamente con la realidad. Está demostrado realmente, y son cifras del INEGI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, que dicho sea de paso ya presentó un censo, que los muchachos empiezan su vida sexual a los 15 años. Esa es la realidad de este país, a los 15 años. ¿Qué tenemos que hacer? Educación sexual. Usar preservativos, educación sexual. Estos textos que francamente parecen del año 1600. Otra cosa, que tiene una carga ideológica enorme. No tengo nada contra el señor Rafael Rey, pero hay un texto del el excongresista Rafael Rey que dice lo siguiente: lo dijo muy claro Giovanna Castro en Los Chistosos de RPP. Lo que está en contra de la naturaleza no puede ser bueno, y contra la naturaleza están las relaciones homosexuales. Todos conocemos la posición del señor Rafael Rey sobre estos temas y se respetan. Pero otra cosa es que esté en un texto escolar que va a todos los chicos en el país. Así que realmente el ministro ha dicho que se van a evaluar estos textos y que se van a corregir en los próximos libros que salgan todavía para el 2019. La pregunta es cómo es que se ha llegado a incluir estos textos en libros que actualmente están en los colegios. Vamos a analizar esto. Estamos con el congresista Alberto de Belaunde, congresista independiente. Vamos a volver con la entrevista, pero vamos primero a las imágenes del día. Esperemos que en 2 meses este caso pueda estar resuelto. Y no dudo que si es que Fuerza Popular sigue presidiendo el Parlamento, habrán otras demandas sobre otros casos.
que los resultados y productos de los censos nacionales de 2017 constituyen la línea de base del bicentenario. Lo peor va a ser es que el gobierno va a planificar el gasto público en base a cifras erradas. Bueno, hoy estamos con el congresista Alberto de Belaúnde, a quien le doy las gracias por acompañarnos esta noche, congresista. Buenas noches, gracias por la invitación. Quería empezar con lo que hemos visto ayer, domingo, justamente en Cuarto Poder, estos textos extraídos de textos escolares que están actualmente en los colegios, ¿no? Donde vemos una carga ideológica, vemos una carga religiosa muy fuerte y uno se pregunta realmente cómo llegaron estos textos a los libros escolares. Es un papelón, es un papelón. La información que hay para el tema de educación sexual es absolutamente irreal. Lo que los chicos en secundaria deben saber es, uno, los métodos de salud sexual y reproductiva, cómo evitar contraer ETS, cómo evitar un embarazo no deseado. También es absolutamente necesario que haya una sensibilización sobre el tema del consentimiento, cuando no significa no, que siempre. Exacto. ¿No? En fin, todo lo referido a evitar la violencia que vemos, la violencia sexual que vemos en muchos adolescentes y jóvenes dentro de un marco de cultura machista. Decirle a un adolescente de 15, 16 años que ya ha empezado su vida sexual, que espera hasta los 24, es simplemente desconectar al profesor de la realidad de su salón. Y también, claro, y pensemos en el docente. El docente también que lee estas cosas y ve las guías, porque también se ha cuestionado las guías para docentes, dirá, ¿cómo yo le explico esto a los chicos? ¿Cómo sigo estas guías si pues tengo algo de criterio, ¿no? Y también todo lo referido a la homosexualidad es profundamente dañino. No solo porque ayuda a generar un clima de bullying hacia personas con sexualidad diversa en el salón, sino porque daña profundamente la autoestima de las personas. Yo te voy a contar una historia personal. En mi colegio, en segundo de media, un profesor de religión nos entregó separatas con citas bíblicas que, según él, sustentaban la afirmación de que Dios aborrecía a los homosexuales. Eso, yo tenía 14 años, te afecta porque es un adolescente en plena formación, ya sabes cuál es tu orientación sexual, sabes que estás en un ambiente adverso, no puedes hablar para reclamar, y como yo, habían otros amigos en la clase que nos enteramos años después que no estábamos solos, teniendo que recibir esta información absolutamente homofóbica. Entonces, no solo se quiere evitar que, por los sectores ultraconservadores, evitar que haya un espacio de respeto y de inclusión a todos en el aula, sino que también tienen que haber textos que son marcadamente homofóbicos contra las personas con sexualidad distinta. Exacto. Eso es inaceptable. El muchacho, como usted dice, ¿no? El muchacho que lee esto y que se siente una persona homosexual y lee esto se va a sentir obviamente mal. Y es lo que uno ve repetidamente en los jóvenes, en amigos. Uno dice, bueno, yo crecí, uno crece sintiéndose mal, sintiéndose culpable cuando no debe ser así. Promsex hizo una encuesta a escolares. 7 de cada 10 escolares que se identificaban a sí mismos como no heterosexuales decían que se sentían inseguros en su salón de clase por el hecho de ser gays. Pongamos a pensar, 7 de cada 10, 7 horas al día, 5 días a la semana, durante 12 años. Es un espacio que es un infierno para estas personas. Claro. Entonces, no solo no estamos teniendo estrategias de inclusión, porque el enfoque de género de la noche a la mañana se convirtió en un término prohibido para muchos, sino que también estamos haciendo textos que incluso si ese chico quiere abstraerse del entorno en el que se encuentra, se va a encontrar en su texto, que en teoría es lo que tiene que aprender, que lo que él es, lo que él no ha elegido
y lo que él no puede cambiar está profundamente equivocado y es, incluso llegan a afirmarlo, antinatural, que además va en contra de lo que dice la OMS, la ciencia y hasta el sentido común. ¿Ha conversado usted con el ministro? Ayer en la entrevista escuchábamos que no podía pronunciar la palabra enfoque de género. Sí, yo me he reunido hoy día con el ministro, en realidad de una reunión que ya teníamos pactada con anterioridad, porque yo estoy presidiendo la comisión investigadora de casos de abuso de menores y necesitamos información muy sensible del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación está haciendo un buen trabajo en esa materia. Pero claro, la reunión necesariamente tenemos que hablar de este tema. Él me indicó que eran textos impresos con anterioridad, 2017 y 2000, me parece, finales de 2016, y que son textos que están siendo revisados. Yo le reiteré la necesidad que esta revisión sea una revisión integral. Nadie debe sentirse mal consigo mismo, nadie debe tener una baja autoestima por culpa de un texto escolar, todo lo contrario. Es el gran espacio para que todos podamos generar un clima de respeto, un clima de empatía, un clima donde nadie tenga que salir del colegio por casos de bullying o por casos de algún tipo de maltrato. Y por supuesto también la información de salud sexual tiene que ser actualizada, no con lo que un congresista o un grupo de congresistas puede pensar. Hay infinidad de estudios. Acá la academia puede aportar mucho, hay estándares internacionales, podemos ir a la OPS. Lo que me gustó de la reunión es que el ministro es absolutamente consciente de la necesidad de estos cambios y está teniendo la iniciativa de cambios antes de Lo que llama la atención es cómo se ha hecho esta selección, cómo se ha llegado a esto, a quiénes se ha consultado, qué mano hay detrás de estos textos. Todo esto tiene que conocerse y tiene que investigarse con profundidad, porque no puede... La persona que hizo esos textos no debe volver a escribir un texto para nuestros chicos en las escuelas. Claramente demuestra una desconexión con la realidad y esto sí es algo ideológico. La igualdad no es ideología, la igualdad es un tema necesario y una obligación de un Estado y de una sociedad. Pero el sostener que esto es antinatural, pese a lo que dice la ciencia, el querer desconocer toda la evidencia y todos los estudios que hay sobre el inicio sexual de los adolescentes, eso es pura ideología. Y lo único que están haciendo es alejando a los estudiantes del conocimiento que se genera en el aula y desperdiciando una estupenda oportunidad para darles todas las herramientas para que ellos puedan tomar decisiones maduras, decisiones que respeten y protejan su sexualidad y la de la otra persona. ¿Hay miedo para usted, cree, ya yendo a un terreno mucho más amplio? ¿Hay miedo de parte del Ejecutivo, del Gobierno, del presidente Vizcarra, de entrarle de lleno al tema del enfoque de género? Porque sabemos que en el Congreso, en el Parlamento, la mayoría fujimorista, pues, no puede escuchar la palabra género, ¿no? Mira, a la fecha, el Oreja Flores ha mencionado más veces la palabra género que todo el gabinete Villanueva junto. Eso tiene que ser un indicador, bien por el Oreja Flores. Pero vamos, los ministros de Estado, ¿para qué están? ¿No? Esto no se soluciona con leyes que reaccionan cuando ya se produjo la violencia. Siempre estamos discutiendo el incremento de penas. No hemos dejado de incrementar penas en los últimos 15 años. Y el problema sigue. No. Tenemos que hablar de prevención. Y parte de hablar de prevención es cómo desmontamos la cultura machista que tenemos en el país. Y para eso el enfoque de género es importante. Y no tengamos miedo a la palabra género. Fuerza Popular en su plan de gobierno menciona 4 veces el concepto de género. Y súbitamente, de anoche a mañana, para un sector de sus congresistas, se volvió una mala palabra. Y lo que sí yo lamento profundamente es que el resto de congresistas de esa bancada se queden mudos. Hay un lobby religioso dentro del Congreso, y no solamente Fuerza Popular, ¿no? Hay otros congresistas, digamos, con ciertas posiciones religiosas muy fuertes que están influyendo en sacar normas. Sí, y aquí hay un mito conservador que es importante que desmontemos, ¿no? Se ha vendido la idea a los congresistas que si uno apoya la agenda de equidad de género y uno apoya la agenda LGBT, está condenado. Básicamente nunca más vas a ser elegido, vas a pasar al olvido. Y mire, veamos, Cecilia Chacón, que apoyó la Unión Civil, fue la número 1 de la lista de Fuerza Popular y una de las más votadas. Carlos Brus
Lo mismo en Peruanos por el Cambio. Verónica Mendoza casi llega a la segunda vuelta. Y vemos los congresistas que se oponían, y el Pastor Rosas entró al Congreso por 20 votos de diferencia con Luis Iberico, si no le hubiera sido congresista. Los demás, todos los del Partido Nacionalista, olvidados en el anonimato. Entonces, no es que la gente decida su voto por este tema. No creamos este mito que nos están vendiendo que porque logran movilizar gente en la calle, representan realmente lo que quiere el país y tienen el poder de poner y sacar congresistas. Si fuese así, si hubiese este gran poder de sectores ultraconservadores de algunas iglesias evangélicas, Keiko Fujimori sería presidenta, porque tuvo hasta una ceremonia en la cual fue bendecida y fue ungida casi por un grupo de pastores evangélicos. Y vemos que por segunda vez Keiko Fujimori no fue elegida presidenta. Cambiamos de tema, otro tema clave es el de la ley Mulder, ¿no? La ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Yo comenzaba el programa justamente haciendo referencia a otros sectores dentro del Estado que se van a ver afectados, como son las empresas públicas, las cajas municipales. Se ha admitido a trámite desde el TC, digamos, esta demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, ya es ley, ¿no? Son pocos los caminos que podemos... Es que el gran problema es que esta no es una ley que regula, esta es una ley que prohíbe. Y hay un principio básico que todos los congresistas sabemos. Cuando se quiere solucionar un problema, la regulación siempre es mejor que la prohibición absoluta. Y acá lo que hemos visto es que no entendieron razones. Y lo que va a pasar es que van a empezar a presentarse proyectos de ley con excepciones, ¿no? Por ejemplo, cuando los congresistas que son militares retirados, como el general Donaire, que votó a favor, vea que el ejército no puede promocionar el servicio militar voluntario, se planteará una ley creando una excepción. Cuando se vea que esto afecta a las cajas municipales, se va a crear otra ley generando una excepción. No se puede legislar tan mal. Este proyecto ni siquiera pasó por comisión, pasó directo al Pleno, las 2 veces. Justamente las comisiones están hechas para que nosotros los congresistas discutamos este tipo de supuestos. Entonces, y en el Pleno se les explicó. O sea, les dijimos, esos son los argumentos que van a usar el Tribunal Constitucional. Dejemos de usar los recursos de los contribuyentes, el dinero de los contribuyentes, en pequeñas vendetas personales, en vendetas políticas contra los medios de prensa, por considerar que afectaron las posibilidades presidenciales de una candidata. Eso no es responsable. La ciudadanía le dio una oportunidad histórica al fujimorismo. Después de la dictadura de los 90s, le dijo, ok, te vamos a dar una segunda oportunidad, demuéstranos que no vas a hacer abuso de poder. ¿Y qué es lo que ha hecho el fujimorismo desde el día 1? Avasallar instituciones. Avasallaron a la Fiscalía cuando quiso investigarlos. Avasallaron al Tribunal Constitucional denunciando a 4 de sus miembros cuando una sentencia no les gustó. Llamaron al presidente del Jurado Nacional de Elecciones a pedirle explicaciones por una resolución, cosa que afecta a la independencia de esa institución. Y ahora la víctima es la prensa. Y seguirán, porque siempre cualquier institución o espacio que intenta hacerles un contrapeso político reciben este tipo de denuncias, este tipo de leyes. ¿Es una venganza de Keiko Fujimori contra los medios de comunicación? No tengo la menor duda. Y mientras tanto, leyes importantísimas como la reforma electoral, para que el dinero sucio no entre a la campaña electoral, sigue esperando su momento. Entonces, yo creo que en este tercer año de Congreso, Fuerza Popular tiene que hacer un mea culpa, ¿no? y asumir un rol de mayor madurez política. Las elecciones ya acabaron. Las siguientes elecciones están lejos. Dedíquense a usar bien los recursos del pueblo. Claro, sin embargo, y poniéndonos del lado, digamos, en el punto medio de la norma, sí hace falta pues una regulación, ¿no? Lo hemos dicho aquí en varias oportunidades. Hay una ley que regula la publicidad en medios privados. No se reglamentó, la ley es del 2006, en agosto del 2006, el segundo gobierno aprista, pero hasta el momento no hay una reglamentación. Lo lógico hubiese sido que se reglamente la ley ya existente y se transparente el gasto, porque es verdad, se ha abusado y se abusa muchas veces de la publicidad. Estamos, creo, todos de acuerdo con una regulación adecuada, pero no puede ser que
el resultado de este debate sea una ley que, por ejemplo, si va a empezar la temporada de lluvias, sí, claro, y yo como municipio quiero alertar a la población, empieza la temporada de lluvias, cuidado con estas determinadas zonas, no puedo hacerlo. Solo puedo comunicarme por radio con mensajes publicitarios cuando ya se produjo la emergencia y cuando ya está declarada la situación de emergencia. Entonces es de una irrealidad, porque el argumento que nos decían es, bueno, usen el canal del Estado, que llega a todo el país. Claro, con una cifra de audiencia de 3%. Usen redes sociales. La brecha digital es casi del 50%, por no mencionar los problemas de analfabetismo digital, que es que, ok, tienes acceso a Internet, pero no sabes cómo aprovechar todas las oportunidades que brinda. Entonces, creo que aquí no ha habido la intención de buscar consensos, buscar puntos intermedios. Se debatió, se escuchó, pero no se cambió un ápice. Pero están retrocediendo, me parece. Escuchaba a la congresista Carla Scheffer decir que va a presentar un proyecto de ley para que sí se pueda hacer en radios que no son de Lima. Ya empezó a pasar lo que advertimos que iba a pasar, ¿no? Empezamos con las excepciones. ¿Por qué tenemos que esperar a que estemos en una situación de problemas, descubriendo cosas, cuando el proceso legislativo tiene el tiempo necesario para hacer los estudios que se requieren para una buena ley? Pero claro, si se exonera de comisión, si se acusa a toda persona que quiere una regulación sensata de mermelero, y en fin, se usan adjetivos de alto calibre, no hay debate posible. Y la democracia se trata así, de tener posiciones distintas, de defenderlo con bastante ímpetu, pero se trata también de escucharnos entre nosotros y de buscar los puntos intermedios que permitan tener las mejores leyes para el país. ¿Qué posibilidades tiene esta demanda de inconstitucionalidad? Es decir, yo no tengo duda que el Tribunal Constitucional la va a declarar inconstitucional, pero los tiempos no son cortos. Estamos hablando de 6 a 9 meses para que esto se dé, ¿no? Y a mí me preocupa que el Congreso siga en esta actitud de desacato que ha mostrado en otro caso. Cuando el reglamento del Congreso que prohibida o desincentivada la formación de nuevas bancadas fue llevado al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional tuvo un pronunciamiento clarísimo, sí, señalando que era inconstitucional. ¿Qué es lo que hizo el Congreso? En menos de 24 horas de haberse publicado la sentencia, un nuevo proyecto de ley nuevamente exonerado de comisión y votado al caballazo, que es una copia casi textual del reglamento anterior. O sea, le sacaron la vuelta a la sentencia del TC y ahora nos encontramos esperando una segunda sentencia del TC que tendrán que hacer copy-paste de la primera porque seguimos en la misma situación de inconstitucionalidad. Entonces yo espero que cuando salga esta sentencia declarando la inconstitucionalidad, porque va a ser inconstitucional, el Congreso no saque una nueva ley de medios que repita este estado de cosas inconstitucional. Otra de las cosas que ha llamado la atención, una entrevista que ha dado el presidente del Congreso, Luis Galarreta, al Comercio, dice que se va a anuncia que se va a crear el Parque de la Memoria de los Caídos por el Terrorismo. Y dice que ahí se va a contar la verdadera historia de este país. ¿Cuál es la verdadera historia de este país? A mí me preocupa algunos datos que dice el presidente del Congreso en esa entrevista, que creo que demuestra que no ha escuchado o no ha leído bien algunas cosas de la Comisión de la Verdad. Señala, por ejemplo, que no se pidió por parte de la CBR la opinión de las Fuerzas Armadas. Y eso es mentira. Se despidió en muchas oportunidades, se recogió testimonios, se reconoce el rol que tienen las Fuerzas Armadas. Un integrante de la Comisión de la Verdad fue un integrante de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que el país necesita espacios de memoria y espacios de recuerdo y espacios para que lo que ha sucedido no vuelva a pasar. Es más, creo que no todos deberían estar en Lima. Hay esfuerzos muy interesantes en Ayacucho para generar santuarios de memoria, que me parece interesantísimo, que además con una mirada comunitaria. Pero empezar a crear espacios para contar un pedazo de la historia, no creo que nos haga bien como sociedad. Y esto es clarísimo porque él lo dice, ¿no? Porque no le gusta pues lo que hay en el lugar de la memoria. Él cree que lo que se cuenta ahí no es la historia completa. Yo espero que no sea igual que el caso de mis colegas Becerril y Olaechea, que en una entrevista en Canal N
estaban despachándose en contra del lugar de memoria y le hicieron una pregunta clave. ¿Lo han visitado? Y ninguno de los dos congresistas de Fuerza Popular había visitado el lugar de la memoria. Entonces, vamos, ¿no? Eso es bien poco serio. Pero ¿preocupa algo de esto más allá de la intención del presidente del Congreso de crear ese lugar un segundo lugar de la memoria? Es la actitud que uno ve repetitiva, ¿no? El tratar de gobernar, y que lo dijo Keiko Fujimori, tratar de gobernar desde el Congreso. Yo no me quiero imaginar lo que hubiese sido esta mayoría del Congreso también en el Ejecutivo. O sea, hubiese sido un avasallamiento total, ¿no? Ahí creo que la ciudadanía fue sabia en evitar que eso se produzca. Y no puede ser que la principal fuerza política, que además tiene un esfuerzo que nadie puede dudar en construir una estructura partidaria... Claro. Tiene una base social importante, nadie lo niega, el fujimorismo tiene una razón de ser. Utiliza el poder para esto, para intentar cambiar la historia, para acallar las voces que piensan distinto, para avasallar instituciones que tratan de hacer lo que en democracia hacen las instituciones, pesos y contrapesos del poder. Entonces, yo la verdad es que creo que el fujimorismo ha perdido una oportunidad histórica ante el país. Pero en esta historia, porque en la historia hay varios actores, ¿cómo queda el Poder Ejecutivo? ¿Cómo queda el gobierno de Peruanos por el Cambio, del que usted, digamos, era parte de la bancada de Peruanos por el Cambio? Y finalmente el señor Vizcarra, el presidente Vizcarra, es parte de un modelo que ganó las elecciones. Sí. ¿Cómo, digamos, cuál es la situación del Ejecutivo? Parece solamente expectante. Sí, yo entiendo que es una situación muy complicada, ¿no? Es un gobierno por naturaleza débil, no tiene una bancada mayoritaria, tiene que enfrentar a una bancada que no fue una bancada que colaborara con el país en estos primeros 2 años, y yo entiendo que es difícil, pero vamos, no hay posibilidad de gobernar sin comprarte pleitos. Y yo creo que el tema del enfoque de género, de luchar contra la violencia machista, debería ser lo mínimo que le pidamos a el Ejecutivo o a cualquier gobierno, no solo a este. Entonces, que no llamemos las cosas por su nombre por temor de a quién vamos a molestar es una muy mala señal. Ahora, quedan 3 años, ¿no? Quedan 3 años todavía, es un tiempo bastante largo. Y entiendo que el fujimorismo lo que quiere es seguir controlando la mesa directiva y así lo han anunciado. Lo escuchaba la congresista Salazar, Milagros Salazar, decir que ellos no se van a abstener de presentar una lista y me da la impresión de que tienen los votos para seguir controlando. Yo tengo la misma impresión, tienen los votos de Fuerza Popular, tienen los votos de los no agrupados, que en la práctica parece que estuvieran con ellos, ¿no? El congresista Lechea, la congresista Vilcatoma, el congresista Rosas... por mencionar algunos el congresista Castro, por mencionar algunos de ellos, y a eso se suma posiciones que desconciertan, como la de Richard Acuña, que últimamente está votando como si fuese un disciplinado miembro de la bancada naranja, ¿no? Yo no me imagino, y espero que no sea por el tema de levantamiento de inmunidad en el Congreso, pero desconcierta, ¿no? Porque justamente hay un esfuerzo de renovación, que es un esfuerzo sano, es un esfuerzo de entender que el Congreso pasa por una crisis seria de confianza de la ciudadanía en su punto más bajo en el histórico de desaprobación del Congreso, y no podemos pensar que vamos a recuperar la confianza de la ciudadanía haciendo lo mismo que se ha venido haciendo desde el 28 de julio del 2016. Pero de alguna manera es petardearse a ellos mismos, porque claro, ellos van a seguir manejando la mesa directiva, pero el foco de las críticas, como bien lo señala, va a estar en ellos, porque ellos controlan el Parlamento, y estamos hablando de un Parlamento que según algunas encuestas tiene menos de 10% de aprobación, 15% de aprobación. Yo no sé si 3 años se puede aguantar así. Yo tampoco, y yo creo que no le hace bien al Congreso. Y yo espero que no sea porque la estructura partidaria de Fuerza Popular está presente en el Congreso. Hay denuncias de la central de trolls, que ahorita deben estar trabajando horas extra después de esta entrevista. Y en fin, hay una serie de denuncias de cómo se estaría utilizando espacios del Congreso, que claro, si hay una mesa directiva que no es de Fuerza Popular, podría investigarse. Y si no hay nada, los que van a salir fortalecidos de esta investigación van a ser ellos mismos. Entonces yo creo que al revés, a la Fuerza Popular le convendría
demostrar que no son ellos los responsables del desprestigio del Parlamento y permitir que una lista de consenso de las demás fuerzas políticas se haga cargo de este año de legislatura. La renovación es algo sano en democracia. Claro que sí. ¿Jorge del Castillo sería una buena opción para presidir la mesa? Yo siempre veo con buenos ojos a congresistas con experiencia. Se dice el nombre de Jorge del Castillo, el nombre de Víctor Andrés García Belaunde. Vicente Ceballos sería una muy buena opción. Lamentablemente el inconstitucional, el reglamento del Congreso no lo permite, porque no tiene bancada. Pedro Laïcha podría ser parte entonces. Tampoco podría ser porque ha renunciado a su bancada. Entiendo. Pero, digamos, creo que nombres hay personas con experiencia y hay el ánimo de consenso, que creo que en el Congreso las leyes siempre salen mejor, no cuando aplicamos la matemática dura de los votos, sino cuando hacemos un esfuerzo de acercar posiciones. Tengo una preocupación, no sé si está al tanto, me decían, está agendado incluso en la comisión permanente, ver un proyecto, ya un dictamen, que lo que busca es reducir las multas a las empresas que concertan precios. Eso se aprobó en la Comisión de Defensa del Consumidor. Es una norma impulsada por el fujimorismo. Y lo que va a hacer es digamos, incentivar que las empresas puedan coludirse para afectar a los consumidores. Hay varias normas polémicas que creo que tal vez haya alguna explicación técnica que no conocemos en este momento, pero que el espacio de discusión tiene que ser el Pleno. Los congresistas independientes no tenemos representante en la comisión permanente. Podemos sí hablar, pero no votamos. Entonces, por ejemplo, ese tema, el tema del etiquetado. El tema del etiquetado. Son temas que no deben ser aprobados en comisión permanente. Bueno, vamos al Pleno y ese es el espacio. Y espero que menos el día que justo juega Perú con Australia, ¿no? No sería una buena señal y creo que no es el ánimo tampoco. Yo he notado un ánimo constructivo en impulsar temas de mayor consenso en la comisión permanente. En todo caso lo veremos el día de mañana después del triunfo de Perú ante Australia. Para terminar, este sábado hay... Entiendo una movilización. Este sábado es la marcha del orgullo LGTB. Se está dando en varias ciudades del país. En Lima es en el Campo de Marte a las 3 de la tarde la preconcentración y ahí salimos hacia el centro como todos los años. Es importante. El otro día alguien me mencionaba, ¿y por qué no hay una marcha del orgullo heterosexual? ¿No? Me ponían en Twitter. Porque nadie ha sido perseguido por ser heterosexual. Nadie es discriminado por ser heterosexual, a nadie le dicen en un texto escolar que ser heterosexual es antinatural. Entonces es un espacio para pedir derechos, pero también es un espacio sano y un espacio de autoestima para las personas LGBT. Y no es solo un espacio para miembros de la comunidad, también es un espacio para que vayan familias, heterosexuales, familias completas, que lo que quieren es una sociedad más decente, una sociedad más justa, donde todos puedan alcanzar el máximo de su potencial y ser felices. ¿Y sabe cuál es mi impresión? Con esto termino, que año tras año veo más gente comprometida. Cada vez es más grande, cada vez es más alegre. Lima no está acostumbrada a ver manifestaciones alegres en las calles. Esta es una manifestación llena de alegría, porque finalmente lo que se está celebrando es el amor, es la posibilidad de romper prejuicios, es la posibilidad de ser un poco más libres. Perfecto, congresista, muchas gracias. Muchas gracias. Alberto de Belaunde, vamos a una pausa. Bien, volvemos con el candidato a la alcaldía de Lima, Manuel Velarde.